y les agradezco esta oportunidad. Me parece que las otras dos intervenciones fueron muy completas y bueno, yo trataré a lo mejor de no ser muy extensivo y tratar de rescatar o de resaltar, mejor dicho, algunas de las ideas que aquí se han dicho. Bueno, miren, yo creo que aquí el tema es que en toda relación laboral, y no voy a hablar propiamente de la universidad, en cualquier centro de trabajo, los trabajadores que no tengan un contrato colectivo de trabajo, que no se rijan, sino que se rijan por la ley. Se supone que el contrato colectivo de trabajo es la gran aspiración de la clase trabajadora de que les traigan beneficios y mejores protecciones. Precisamente el contrato colectivo de trabajo en su espíritu debería ser la posibilidad de que los trabajadores a través de un sindicato enriquezcan un escudo de protección y de mejoras en sus condiciones laborales y salariales para ello. Cuando no hay contrato colectivo de trabajo y peor aún no hay una cláusula que obligue a que el patrón no aplique una sanción de manera, porque sus chicharrones truenan. Es decir, si nos vamos en antecedentes y en comparación histórica de cómo se da en otros países, generalmente cuando nos dice la Constitución que nadie se puede hacer justicia por su propia mano, resulta que el patrón, como los judiciales, primero corren y luego se averigua, primero sancionan, y si el trabajador no está de acuerdo con el despido injustificado, no está de acuerdo con la sanción, pues entonces en ese caso en el debate constitucional es, oye, ¿no se supone que los artículos 14 y 16 de la Constitución te deben de garantizar que toda persona para ser molestado en sus derechos, propiedades, posiciones, y cuando hablo de derechos, hablo del derecho al empleo como un derecho constitucional y como una garantía individual y como derecho humano, toda persona para ser molestado en tus propiedades, posiciones, creencias, libertades y derechos, pues debe de ser a través de los tribunales seguido por un juicio en donde tengas el derecho constitucional de audiencia, de ser oído y vencido en un juicio. Bueno, aquí todo patrón que no tenga la imposición de que antes de que te corran, antes de que te despidan, tengas el derecho de ser escuchado y oído, es precisamente el espíritu que debe ser lo que debe ser en realidad un acta de asamblea. El acta de asamblea debe de tener como espíritu fundamental que si el patrón te va a sancionar, antes de sancionarte, debe de haber en un proceso en donde todavía no interviene ninguna autoridad, una etapa de investigación laboral, una etapa en que pueda ser oído el trabajador ante su patrón para que el patrón no vaya a cometer una barbaridad y atropellando al trabajador, primero lo corren y luego averiguamos. No, aquí en el espíritu es eh, contrato colectivo debe de darle la garantía y la protección a todos los trabajadores de que si el patrón va a aplicar una sanción, ese trabajador debe tener la oportunidad de defenderse, de escuchar a ese trabajador de lo que le impute cualquier persona para que entonces la universidad vea eso. Inclusive, pensando que si la universidad no respetara la cláusula sexta del contrato colectivo de trabajo y no hiciera la investigación previa que le exige dicha cláusula para poderlo despedir, esto implica que entonces la universidad está violando el contrato colectivo de trabajo y al violar esta cláusula 6 lo lleva inmediatamente a considerar que por la falta de una investigación imparcial, completa, que te lleve a un resultado, si no lo hace con el esmero que le exige la ley y el propio contrato colectivo de trabajo, se puede interpretar esto como que el despido que aplicó el patrón a falta de investigación y a falta de un acta levantada de la mejor manera, se debe de entender esto como que el despido es injustificado. Inclusive,
hay una tesis jurisprudencial que señala que la no investigación practicada por el patrón dentro de un proceso de actas de investigaciones levantadas resulta que va en contra del patrón. Sin embargo, lo que ha sucedido en todos estos años es que la mayoría de nosotros nos espantamos mucho cuando oímos te van a levantar un acta y nos espantamos porque pensamos que toda esta instrumentación pues ha sido como que un arma de espantar a todo mundo y meterte dentro del terror laboral que se da a la necesidad de aceptar un castigo de algo que no cometiste, tratar entonces de decir, bueno, pero yo, Santa Guam, te voy a perdonar y te voy a aplicar una sanción. Y lo que viene siendo es lo que explicaba muy bien hace rato Diana. El artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores que tienen 20 años o más de servicios no pueden ser despedidos si no cometieron una de las causas más graves de las causales de rescisión y además que esta causal haga imposible la continuación de la relación de trabajo de tal manera que todo trabajador que por su antigüedad laboral se vuelva inmune al despido. Esto tratan inmediatamente de la universidad a lo mejor de ponerte en el terreno de la extorsión, del acoso laboral, para que tú dijeras, bueno, acepto la culpa, pero invocando el 161, perdónenme el castigo y quiero que me lo cambien por una sanción menor y te dan una sanción de suspensión de algunos días o con que aceptes en el acta que sí cometiste la falla o que tengas que reconocerla, pues resulta que eso entonces son pérdidas de derechos que tenemos. Yo creo que nos hemos equivocado mucho de saber que gracias a que tenemos pactado un contrato colectivo con la universidad que en su cláusula 6 es en lugar de que sea un medio de asustar al trabajador, sea un mecanismo de hacer más difícil una sanción. Y cuando yo hablo de sanciones, no hablo de despidos. Cuando yo hablo de sanciones que pudieran ser la nota mala en el expediente del trabajador, el hecho de que lo castiguen cambiándolo de área o de departamento, que lo quieran cambiar de turno o que inclusive lo quieran suspender por algunos días e inclusive llegan al extremo de violentando toda la ley. Hace rato que la otra maestra hablaba del reglamento interior de trabajo, precisamente el reglamento dice que la mayor sanción que puede aplicar un patrón en suspensión laboral como una forma de disciplina laboral es hasta 8 días de suspensión en el trabajo. Bueno, hay gente que la han suspendido por meses en una situación fuera de toda legalidad y no sé por qué esto lo ha permitido la organización sindical, tal vez por falta de conocimiento jurídico de las circunstancias. Yo lo que quiero mencionar aquí es que el contrato colectivo de trabajo y particularmente la cláusula 6 debería de estar, si la tratamos, a pesar de su defecto de ser no muy clara, la misma cláusula 6 del contrato debe ser una herramienta que ayude más que nada a que los trabajadores le pongan más difícil el tema a los patrones para que se quieran servir con la cuchara grande. Yo quiero aclarar en principio que, bueno, la cláusula 5 esta cláusula no es una cláusula que intentan que se utilice para castigar a un trabajador, o por lo menos ese no es el espíritu. La cláusula 5 es la posibilidad de que se pueda solicitar una reunión conciliatoria cuando hubo algún problema en el cotidiano trabajo de los trabajadores con sus jefes inmediatos. Entonces, se utiliza la cláusula 5 no para instrumentar un acta administrativa, acta de investigación, sino que la cláusula 5 se utiliza como un llamado a que, como si fuera entre familia, un llamado a buscar una reunión conciliatoria, no una reunión para aplicar castigos y sanciones. Y además, como dijo muy bien Diana, es una reunión en donde existe la potestad de pedirla o no pedirla. Es entonces la UAM
o el trabajador o la representación sindical los que pueden pedir una reunión conciliatoria cuando vemos que al trabajador lo están humillando, lo están lastimando, o cuando el trabajador tiene muchos choques con su jefe inmediato, o la universidad. Generalmente la patronal no utiliza la cláusula 5 de hacer llamadas a misa para ver quién va o no va a una conciliación, es igual que la misa es llamarlo a uno si quiere ir o no ir. Y en ese sentido, si no sé, no existe la posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio, pues ya cumplió con su función la cláusula 5 del contrato y nos vamos directamente a una cláusula que habla de cómo en beneficio del trabajador, antes de que lo suspendas, lo rescindas o le apliques algún castigo, tiene que conocerse la oportunidad del derecho de audiencia que tiene el trabajador de ser oído antes de que le peguen al trabajador. Miren, la cláusula dice, la cláusula 6 dice que en caso de que al trabajador se le impute un hecho que pueda dar origen a la aplicación de una sanción grave por parte de la universidad, no se podrá proceder sin que sean citados el trabajador y la representación sindical por escrito. Bueno, aquí viene una parte muy importante. Cuando le llega al trabajador un citatorio, que obviamente es un documento por escrito, y hace rato hablaban sobre cómo debe de venir este citatorio y sobre lo firma o no. El citatorio es la parte medular de donde debemos empezar a atacar el problema, porque el citatorio que elabora la patronal deberá de describir, no de manera genérica, no de manera oculta o tergiversada, debe de describir circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, debe decir muy clarito, se te cita para establecerte para instrumentarte una investigación, un acta en el cual a ti se te acusa tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en donde se te diga muy clarito, se te acusa de esto, te acusa fulano de tal, te acusan de estos hechos ocurridos a tal hora, a tal día, bajo tales circunstancias, estando presentes estas personas. Si desde un principio al trabajador le llega un citatorio que al narrar los hechos sobre los cuales pretenden castigar al trabajador, casi la mayoría de estos no son actas con los elementos suficientes que me digan. Lo que sería conveniente es que inmediatamente lo que debería de hacer un JIC y debería de ser la representación sindical y particularmente el trabajador, por la consulta inmediatamente de un trabajador, es que recibió el citatorio y antes de meterte